De todos aquí, el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual, mirando la lectura de hoy titulada El Templo Limpiado en Lucas capítulo 19. Señor, te adoramos y agradecemos, Padre, por tu palabra. Te agradecemos, Padre, por tu misericordia en nuestras vidas, por tu gracia, por tu fortaleza. Padre, nos acercamos hacia ti, Señor, agradeciéndote, Padre, por cada oportunidad que nos permites, Señor, de acercarnos más hacia ti. Pedimos, Padre, Señor, asimismo que y en nuestros pasos a través de este momento de reflexión, esta devoción, Señor, esta reflexión. Y asimismo, Padre, que podamos aplicar los principios y los elementos bíblicos que aprendemos de tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que nos ayudes a ser agentes de bendición y de cambio. En tu santo nombre, Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, el capítulo 19. Hablamos aquí de lo que es la enseñanza del Hijo hacia el hombre. Se enfoca en lo que es el templo limpiado, hablando sobre lo que es el triunfo. En la semana final de la vida terrenal de Cristo, en la ciudad de Jerusalén, agitada con el entusiasmo de los días de la fiesta, algunos están preparados para recibir al rey, mientras que otros se preparan para una ejecución. Jesús mismo traza la línea de batalla al expulsar a los mercaderes del templo. Entonces, desde ese entonces, los líderes religiosos redoblan sus esfuerzos para sorprenderlo en una declaración que implica la traición. Y aunque su hora de agonía se acerca, Jesús confirma las actividades características de su ministerio terrenal: enseñanza, sanidad, confrontación y también consolación. Así que el capítulo 19 del 1 al 10 nos muestra que para financiar su gran imperio mundial, los romanos cargaron de impuestos elevados a las naciones que estaban bajo su dominio. Los judíos se oponían a estos impuestos porque servían para apoyar a un gobierno secular y a sus dioses paganos, pero aún así estaban obligados a pagar. Los cobradores de impuestos eran las personas más impopulares que habían en Israel. A los judíos por nacimiento que optaban trabajar para los romanos se les consideraba traidores. Entonces, hermanos, estos que colectaban los impuestos eran vistos como traidores porque ellos eran parte de los judíos también. Pero muchas veces ellos colectaban más de lo que tenían que colectar y entonces se hacían más de riqueza y utilizaban su posición de una manera más autoritaria para obtener más beneficios para ellos. Además, también era sabido por todos que los cobradores de impuestos se enriquecieron a expensas de sus compatriotas. No sorprende, por lo tanto, que las multitudes se sintieran molestas cuando Jesús visitó a Zaqueo, un cobrador de impuestos, entendiéndose que Zaqueo hacía este tipo de cosas también. A pesar de que Zaqueo era deshonesto y traidor, Jesús lo amaba, y en respuesta el pequeño recaudador de impuestos se convirtió, y en toda sociedad ciertos grupos de personas se consideran los intocables, ya sea por su opinión política, su conducta inmoral o su forma de vivir. No debemos de ceder a la presión social y evadir a este tipo de personas. Jesús las ama y y estas también necesitan oír, ¿verdad? Las buenas nuevas. El capítulo 19, versículo 8: por la reacción de la gente se puede juzgar que Zaqueo fue sin duda un torcido publicano. Sin embargo, después de su encuentro con Jesús, llegó a la conclusión de que su vida necesitaba que la enderezaran. Y al dar a los pobres y restituir con intereses generosos a los que defraudó, Zaqueo mostró mediante sus acciones externas que había habido un cambio interno dentro de su vida. Cuando Jesús dijo que Zaqueo era un hijo perdido de Abraham, debe haber sorprendido a sus oyentes, al menos en dos maneras. No les debe haber gustado reconocer que este cobrador de impuestos tan impopular era un compatriota hijo de Abraham, en la manera que lo miraban en aquel momento por ser cobrador de impuestos. Y no deben de haber deseado admitir, ¿verdad?, que hijos de Abraham pudieran perderse. Pero hermanos, hay que entender que una persona no se salva por un notable linaje, ni se condena por uno malo. La fe es más importante que la estirpe.
A Jesús le interesa llevar su reino a los perdidos sin importarle sus antecedentes ni estilos de vida anteriores. Así que mediante la fe los perdona y también los hace nuevos. La gente seguía esperando un líder político que llegara a establecer un reino terrenal y que los librara del dominio de Roma. La parábola del capítulo 19, versículo 11 de Jesús mostró que su reino no tendría esta característica de inmediato. Primero se ausentaría por un tiempo y se requeriría de que sus seguidores que fueran fieles y productivos durante su ausencia. Y su regreso establecería el reino más poderoso y justo que jamás habían imaginado. Esta parábola mostró a sus seguidores que los que tendrían que hacer en el lapso entre su partida y su segunda venida, ya que vivimos en ese tiempo y se relaciona directamente con nosotros. Se nos ha dado, ¿verdad? Medios excelentes para edificar y extender el reino de Dios. Y Jesús espera que usemos esos talentos al grado que puedan multiplicarse y que el reino se expanda. Él nos pedirá cuenta cada uno sobre lo que hemos hecho y con lo que Él asimismo nos dio y nos ha encomendado. El capítulo 19 del 20 al 27, podríamos preguntar, ¿por qué el rey fue tan duro con el hombre que no incrementó el dinero? Pues él lo castigó porque no tenía el mismo interés que su amo en el reino. También no confió en las intenciones de su amo. También su lealtad solo fue para él mismo. Número 4, no hizo nada para invertir el dinero. Y como el rey en esa historia, Dios nos ha dado dones para usarlos para el beneficio de su reino. Ahora desea que el reino crezca, confía en que Dios lo gobierna con justicia, le interesa el bienestar de los demás como el suyo, está deseoso de usar con fidelidad lo que se ha confiado. Si la respuesta a estas preguntas son sí, pues entonces significa que tenemos que tomar una actitud, ¿verdad?, de acción, no solamente estar como un espectador. El capítulo 19 del 30 al 35, en este momento Jesús ya era muy conocido y todo el que venía a Jerusalén para la Pascua había oído de él. Y por un tiempo el ánimo popular estaba a su favor. El Señor lo necesita, fue todo lo que dijeron los discípulos. Y los dueños del pollino con agrado lo dieron. Y los versículos del 35 al 38 nos muestran que los cristianos celebraban el acontecimiento del Domingo de Ramos. La gente estaba a lo largo del camino alabando a Dios, agitando ramas de árboles y tendiendo sus mantos delante del pollino a medida que pasaba. Larga vida al rey era el significado de sus gritos de alegría, porque sabían que Jesús cumplía con toda intención la profecía de Zacarías, capítulo 9, versículo 9, donde dice: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humildemente, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Así que para anunciar, hermanos, que era en realidad asimismo el Mesías, Jesús escogió el tiempo cuando todo Israel estaría congregado en Jerusalén, un lugar en el que una gran multitud lo vería, una forma por la cual mostraría que su misión era inconfundible. Las multitudes estaban entusiasmadas y ahora tenían la seguridad de que su liberación estaba cerca. Pero la liberación, de la manera que muchos de ellos la miraban, no era como iba a ser. La multitud que alababa a Dios por darles a un rey tenía un concepto erróneo de Jesús. Estaban seguros de que sería un líder nacional que restauraría a la nación a su gloria inicial, y esto demostraba que eran sordos a las palabras de los profetas y ciegos a la verdadera misión de Cristo. Los fariseos consideraron que las palabras de la multitud eran sacrílegas y blasfemas. No querían a alguien que trastornara su poder y su autoridad. Los líderes judíos rechazaban a su rey, como dice el capítulo 19, versículo 47. Iban demasiado lejos, rechazaban la oferta de salvación de Dios en Jesucristo cuando Dios mismo los visitaba. Y muy pronto su nación sufriría. De todos modos, dijo: a Dios no le dio la espalda a los judíos que le obedecieron.
Estas palabras en el capítulo 19, 43 y 44 se hicieron realidad 40 años después que Jesús les pronunciara. En el año 66 después de Cristo, los judíos se levantaron en contra de Roma y 3 años más tarde enviaron a Tiro, hijo del emperador Vespasiano, para sofocar la rebelión. Y los soldados romanos atacaron a Jerusalén y se abrieron asimismo paso a través de los muros del norte, pero aún así, hermanos, no pudieron tomar la ciudad. Y finalmente la sitiaron y en 70 después de Cristo entraron en la ciudad que estaba demasiado debilitada y la incendiaron. Y en ese momento, hermanos, una situación triste, ¿verdad? A veces no estudiamos los detalles de la historia, pero en ese momento históricamente, hermanos, murieron 600.000 judíos, murieron durante el ataque de Tito. Y es importante, ¿verdad? Ver, hermanos, lo que había como esa acechanza, el odio hacia lo que era la nación divina de Dios, y como a través de los años, hermanos, se continuaba tratando de deshacerse, literalmente, de exterminar a los judíos. El capítulo 19, 47. ¿Quiénes eran los príncipes del pueblo? Los principales del pueblo. Este grupo incluía prósperos líderes en política, comercio y leyes, y tenía muchas razones para deshacerse de Jesús. Les causó daños en el negocio que desarrollaban en el templo al echar fuera a los mercaderes. Además, predicó en contra de la injusticia y muchas de sus enseñanzas favorecían a los pobres antes que a los ricos. Aún más, su gran popularidad podía atraer la atención de Roma, y los líderes de Israel querían relacionarse lo menos posible con esa ciudad, por lo que representaba. Amado Dios, gracias, Padre, por tu palabra, por este momento, Señor, de estudiarla. Pedimos, Padre, Señor, que en esta jornada, mientras continuamos leyendo tu palabra, Señor, que nos ayudes a poder conectar, Señor, todos los evangelios, conectar las profecías, Señor, con Jesús en los evangelios, poder ver el puente de conexión, Señor, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Te agradecemos, Padre, Señor, por tu palabra y por la oportunidad, Señor, de poder continuar caminando en tu camino diariamente. Guárdanos, ayúdanos, instrúyenos y permite, Padre, que podamos ver en nuestras vidas esas áreas que necesitan trabajo, esas áreas que necesitan un cambio, para que así podamos ser lo mejor para ti. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas, mi Cristo. Amén y amén. Así que Dios le bendiga grandemente a todos, hermanos. No se olviden, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones.